El poder en tus manos. Elecciones parlamentarias 2020. 8:54, tenemos elecciones este domingo, tenemos esta cobertura especial de RPP, El Poder en tus Manos, estamos escuchando a los candidatos, sus propuestas, y hoy recibimos a tres más en el uno de los últimos espacios precisamente para escuchar sus propuestas, sus reflexiones, porque ya no falta nada. Está con nosotros Juan Cheput, candidato al Congreso por Contigo, con el número 1 aquí en Lima, Pedro Gamio, ex viceministro de Energía, especialista en gestión pública, candidato al Congreso por el Partido Morado, con el número 15 aquí en Lima, estuvo fuera, regresó y ahora nos va a contar cómo resultó eso. Y también está con nosotros el señor Alejandro Jiménez, que es candidato de Perú Patria Segura, con el número 10 aquí en el Lima. Buenos días y bienvenidos a los tres. Muy buenos días. Buenos días a todos ustedes. Bueno, Juan, no falta nada para las elecciones, una campaña cortísima, marcada al final por este escándalo que afectaba principalmente al Partido Morado, pero luego no hemos tenido tiempo para escuchar más propuestas, sino una diversidad de planteamientos individuales más bien. Al final, ¿qué resumen haces tú? Bueno, muy buenos días, Patricia, Bienvenido. Ricardo, Fernando. Bueno, y que culmina dramáticamente, ¿no? Con lo cual se incorpora un componente de desagrado y de decepción de la ciudadanía. Pues estamos viendo, en primer lugar, que nuestras organizaciones no funcionan. Ni siquiera puedo llamar las instituciones, ¿no? Porque no son permanentes en términos de procedimientos en el tiempo. Y cuando vemos que las cosas no funcionan, el afectado directamente es el ciudadano. Yo escuchaba hace un rato a especialistas y me gustaría recordarle a la opinión pública que hay reglamentos desde el año 1995 para transporte de gas. El problema no es legislación, el problema es fiscalización y ejecución. Ahora, el doctor Ochoa nos decía, el ingeniero Ochoa nos decía más temprano que sí, que también hay que actualizar esos reglamentos, pero ya los que están no se cumplen. Claro, pero lo que sucede es que es un tema bien complejo, porque no solamente es una cuestión del transporte como tal, lo cual depende de la persona que ejecuta esa labor logística, sino también de la normatividad diversa que hay en los municipios. Por ejemplo, las jivas o rompemuelles de distintos tamaños, el no tener adecuada señalización, el no proceder a mecanismos de seguridad para el traslado de combustible. Por ejemplo, en ciudades como Bogotá hay rutas específicas para traslados de combustible y no se puede uno salir de esa ruta. Y horas. Y horas, y sobre todo se acompaña de los elementos de protección al público. O sea, hay un criterio de prevención que acá no existe. Va una camioneta especializada detrás del camión con personal por si acaso pasa algo con el tanque. Acá, bajo el criterio de que eso incrementaría costos, ¿no? Simplemente ahorramos costos. Ahorramos costos. Bueno, y luego a las mineras se le exige otra cosa, y está bien que ocurra así en las carreteras. Cuando pasa un camión transportando mineral, adelante van 2, 3 camionetas y atrás lo mismo, ¿no? Así es, estamos viendo resultados del empoderamiento de la informalidad, ¿no? Que en el fondo es el gran problema de nuestro país. ¿Cuáles son las instituciones que han hecho mal su trabajo para que nos veamos en esta situación? Bueno, yo diría que fundamentalmente los municipios, el Ministerio de Energía y Minas y Osinergmin, ¿no? Que tiene un carácter supervisor. Ahora, Pedro Gámez, para poner tres elementos principales, ¿no? Pedro, ¿cómo evalúas esto que lo hemos dicho miles de veces, siempre nos ha parecido que el transporte del gas es peligroso? Desde el balón que se transporta en bicicleta, lo vamos a repetir hasta el cansancio, Balones hasta viejos, los camiones que van por la carretera a cualquier hora, de cualquier manera. Y recordemos que una de las soluciones que se daba cuando no se iba a hacer el gasoducto sur, no importa, lo mandamos en camiones. Y yo pensaba, Dios, ¿no? O sea, ¿cuántas bombas de tiempo vamos a mandar por una carretera que ni siquiera tiene los carriles necesarios? ¿Qué está pasando, Pedro? Sí, primero mi solidaridad con Villa El Salvador y con todas las víctimas. Esto es grave, pero hay algo que no se ha dicho hasta hoy. He escuchado al ingeniero Ochoa, pero hay un detalle importante. El año 19 se cambió el procedimiento operativo de otorgamiento de estas licencias. Y ahora se hace... ¿Cuál año 19? 2019. el año pasado. El año pasado. de acuerdo. El año pasado. Exactamente, la fecha es el 21 de marzo. Estableciendo que se hace por declaración jurada. ¿Ah? ¿Qué significa esto? Yo declaro, nada más. Estas cisternas para
distribución minorista de líquidos, A granel, en este caso ¿no? a granel, Como si distribuyéramos se arroz. hacen por declaración jurada. O sea, ¿Quién ha yo cambiado declaro O sea, que en pocas lo hago con palabras, seguridad, ¿no? Sobre ¿Quién ha cambiado texto, la norma, Pedro Gama? es aplicación de un decreto supremo, pero esto ha sido desarrollado y ejecutado por una norma de los INERMIN, de su consejo directivo. Lo que quiero decir es que en un país donde reina la informalidad, ¿cómo vas a dejar el manejo de sustancias peligrosas a la confianza de que los actores van a cumplir? Y encima, un agravante, se ha disminuido la cantidad de acciones de supervisión, de operativos para comprobar las declaraciones juradas. Pedro, lo que nos está diciendo es locura, gravísimo. O sea, Gravísimo, Intermin ha pero dispuesto que los operadores del transporte de estos elementos líquidos peligrosos, combustible, gas en este caso, declaren por sí y ante sí que sus camiones son seguros. Aquí no ha habido mala fe, lo que ha habido es un grave error. Aplicar la simplificación administrativa en un tema donde no cabe. Perdón, Pedro. muertos de por Yo medio. sí creo que hay mala fe cuando no consideras el gas es el gas. O sea, desde que somos chiquitos en nuestra casa nos enseñan que si se Cuidado cae el con el balón gas, al suelo tienes que salir corriendo. Que si hay olor a gas hay que salir corriendo. No, Pero hay un tema acá adicional, Patricia. nunca el gas es algo que se pueda simplificar administrativamente. Yo he estado acá con ustedes y hablamos de que en el Congreso, en la Comisión de Energía y Minas, se presentó un informe que acreditaba que parte importante de los baloncitos de gas ya tenían su vida útil vencida. Así es, Todavía hay hoy en el mercado balones que son bombas de tiempo. Eso es mala- mala hay aquí regulación. un problema de fondo que tenemos que corregir. Las leyes no están mal hechas. El problema no es simplemente. que no tenemos un Estado que cumpla su rol y eso Estado es, débil. en el caso de sustancias peligrosas, muy grave. Pero si es que se permite la declaración jurada, sí está mal hecha la ley. 9:01 de la mañana. Es el reglamento, es el procedimiento operativo, Vamos no es la ley. Pedro, Juan y Alejandro, vamos a seguir revisando sus propuestas. Vamos a escuchar a Alejandro, que todavía no las ha planteado. Luego de la pausa tenemos que revisar nuestros titulares, pero también, Patricia Fernando, tenemos que lamentar el fallecimiento de un colega nuestro de amplísima y reconocida trayectoria, Alberto Cuquín Maturana, más de 40 años en el periodismo, muchos más, ha estado al frente de la Asociación Nacional de la Asociación de Prensa Extranjera en nuestro país. Ha estado al frente también de CPN Radio en algún momento. Un gran colega, un gran persona, entrevistador. Una gran persona. Lamentablemente tenía su estado de salud deteriorado desde hace algún tiempo ya y lamentablemente ha dejado de existir para su familia, para el gremio, por supuesto, nuestras condolencias. Regresamos con más aquí en RPP Confianza por todos los medios. Minutos de la mañana. Nosotros continuamos con nuestro debate electoral. Está con nosotros Juan Cheput, candidato número 1 por el partido Contigo. Está también Pedro Gamio por el partido Morado con el número 15. Y nos acompaña también el señor Ricardo Rivera Romero, candidato, Alejandro Jiménez Morales, candidato con el número 10 por Patria Segura. Bueno, señores, vamos a seguir conversando sobre sus propuestas, pero nos ha hablado sobre el tema del gas y nos ha dado, de verdad, información muy preocupante sobre la ligereza con la que se está manejando el control del transporte de gas. Y vamos a decirlo, el señor Alejandro Jiménez tiene una experiencia larga en sector público. De casi 20 años, Patricia. De casi 20 años. Lo desesperante de casos como el del camión y de casos como lo que estamos viendo, el puente Guaycoloro, que no tiene barandas. El otro día, por ejemplo, en la Panamericana Sur clausuraron un puente peatonal, pero no pusieron alternativa, ¿no? Entonces la gente más o menos tenía que volar de un lado a otro la carretera. Es que no funcionan, no estamos hablando de cosas muy complejas, estamos hablando de que no funcionan las cosas elementales. Sí. Usted ha estado en sector público. 20 años. Díganos. Miren. Y yo respeto mucho a la gente que trabaja en sector público, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mire, hay abundancia de leyes, ¿no? Tenemos leyes, Juan, tú que has estado bien en el Congreso, en cantidades, pero que esas leyes se cumplan, que esas leyes mejoren la calidad de vida del ciudadano, gran signo de interrogación y probablemente un no muy grande. La regulación, yo he sido gerente general de OCIPTEL,
no es lo mismo que OCINER, es otro el campo, pero la regulación debe de funcionar, ¿no? No es posible que esto que ha pasado en Villa El Salvador es una bomba de tiempo que puede pasar en cualquier momento en otro lado, ¿no? O sea, se desplazan de cualquier manera, las motos, como decíamos en Off the Record, que llevan 2, 3 balones de gas. Es realmente un tema caótico. ¿Dónde está la autoridad? Hay dos problemas serios cuando se dan además leyes o cuando los organismos públicos tienen que actuar de determinada manera. El populismo, es decir, no dar una ley que afecta a un grupo vulnerable, como en este caso podrían ser, por ejemplo, los que venden gas a granel, ¿no? Que no los quieres afectar porque es un sector que va a querer quejarse, o no expandir el gas natural porque los que venden GLP hacen su lobby para que eso no ocurra, o hay muchas veces, ¿cómo se blinda? Tenemos ahorita el caso de la ley antimonopolio, que quiere ser, que corre el riesgo de no aplicarse justamente porque, hay que decirlo, hay mucha gente interesada en que esto no ocurra. ¿Cómo se blinda un Congreso para no llegar a tener leyes mamarrachentas que no sirven para nada? Yo antes que eso quería ponerte un ejemplo. Sí, por favor. ¿No? Por ejemplo, en el tema de la pesca, ¿no? La pesca era completamente ilegal en el Perú, ¿no? Si bien había dueños de empresas y dueños de embarcaciones, pescaban en cualquier época, a cualquier distancia de la costa. Para poner orden, se puso balizas de control satelital a la flota pesquera. Había una parte de la flota que no quería ponerla. Se le puso autoridad y no salían a pescar hasta que no la pusieran. Autoridad. Y se ordenó el mar, ¿no? Siempre hay infracciones y se sancionan. Pero acá no hay ningún tipo de control. ¿Qué es lo que se pudo hacer con la pesca, según usted? Sí. No se ha podido hacer con otros sectores como la distribución de gas. Yo creo que hay ese sentimiento de, oye, déjalo trabajar, es mucho el grupo que vamos a chocar con ellos y hay un tema de manejo político. Mira, no choquemos con ellos. Inclusive hay un candidato de los microbuseros o colectiveros que anda con un letrero, todos los microbuses con su foto, porque dice que le va a sacar la ley para informalizar a los informales. Sí, escuchamos al candidato aquí ¿no? una de estas mañanas. O sea, si esperamos congresistas de esa calidad, que lo único que van en lugar de ayudar a ordenar este país, a desordenarlo más, ¿no? Realmente es preocupante. Y ahí viene la responsabilidad del elector, ¿no? Pero también, y ahí me gustaría tu opinión, Juan, tiene responsabilidad el Congreso, porque nunca van a faltar los congresistas que van a defender su chacra, su negocio, sus amigos, aunque eso sea un perjuicio para el país. La posibilidad de que sean controlados, porque nunca van a ser mayoría tampoco, pero ¿qué pasa con los partidos que al final no le ponen freno a sus propios candidatos que hacen eso, a sus propios congresistas? ¿Se puede mejorar eso en el Congreso, que finalmente de donde salen parte muchos de los problemas? No todos, pero algunos. Así es, mira, ¿no? Y es consecuencia del sistema de elección. Desde el momento de que existe el voto preferencial, tiene 130 agendas en el Parlamento. Y no es posible, por más esfuerzos que hacen los partidos, de que logren conjugar o cohesionar a una bancada, ¿no? Porque no existe esa amalgama que es la unidad partidaria como consecuencia de una lista única y que a su vez es producto... Pero ha sido el propio Congreso el que no ha votado para volver. Pero es lo que viene, es lo que tenemos que hacer antes del 11 de abril, para que no vivamos lo mismo en el 2021. O sea, es una responsabilidad inmediata que exige eficacia del próximo Parlamento. Es decir, apenas se instale... hacerlo antes del 11 de abril o bien votar una ley para prolongar el plazo en el cual se aplique... Sí. Claro, tiene que haber algún instrumento, algún mecanismo. Lo que sucede es que si no lo hacemos antes del 11 de abril, ya entramos dentro de que no se puedan hacer modificaciones un año antes de las elecciones. Por eso tenemos que actuar con un criterio de eficacia inmediato. Entonces yo voy al fondo del asunto en función de lo que acaba de señalar Patricia. Cuando se llega al Parlamento, lamentablemente no existe la cohesión de bancadas porque hay personas que defienden sus intereses particulares y se autotitulan hijos del voto preferencial. Entonces se tiene que ir a una lista única que tenga una agenda parlamentaria única también e inclusive un sistema de asesores único. Y luego, el otro elemento que es causante de todos estos problemas, y me inspiro en lo que dijo Pedro Gamio y la pregunta que hiciste, Patricia, tiene que ver con que se sataniza el rol regulador del Estado. O sea, una economía social de mercado exige de la presencia de organismos reguladores, pero esos organismos reguladores tienen que funcionar. Cuando los organismos reguladores plantean
controles a la función, porque el mercado no se debe desenvolver así abiertamente, pues de inmediato se sataniza ese rol regulador y hay actividades en las cuales hay que intervenir. Y yo te quiero poner un ejemplo, en el caso de las AFPs. Se sabe que la naturaleza humana te lleva al gasto inmediato porque no hay simplemente vocación por el ahorro. Entonces el Estado, a través de su rol regulador, te obliga a tener esa previsión social para que tengas pensión o salud en un determinado momento. Porque si no pasa lo que hemos visto ahora, retira tu dinero, se lo gastaron de inmediato y ya no saben qué va a pasar a los 65 años cuando no tengan ni un céntimo. Allí interviene el Estado porque sabe que la condición humana te lleva a esa vocación, a esa exigencia de la coyuntura. Ese es un rol regulador. Antes de que nos vence el tiempo, preguntar al señor Gamio un caso ejemplar de todo este desorden institucional. Usted ha sido beneficiado por una medida cautelar del Poder Judicial para poder ser candidato. Pero el Jurado Nacional de Elecciones, pese a que es presidido por un juez supremo, es cierto que muy cuestionado, Víctor Ticona, no toma en cuenta eso. Y ha decidido que usted no puede ser candidato por una posesión, parece, de algo nimio registrado en los registros públicos. Bueno, en mi caso no hay decisión del jurado, hay un mandato judicial, una medida cautelar. Somos 4 los candidatos que el Poder Judicial, jueces constitucionales, nos han amparado. Andrea Lanata, Fernando Sillones, Ricardo Vázquez y el que habla, Pedro Gamio. En mi caso no ha habido un rechazo o un desacato hasta este momento que yo tenga conocimiento de la medida cautelar que dice que se me debe reponer de inmediato con todas las prerrogativas de un candidato. Sí, el Jurado Nacional de Elecciones, sí. Pero las cédulas están hechas contemplando... Las cédulas solamente tienen 2 cuadros en blanco y el símbolo... No hay que cambiar nada. Los planillones es que se pegan, es decir, la relación de candidatos, ¿te ha excluido? ¿Sabemos eso o no? Sí. A ver, en este momento se ha producido el hecho al revés. Ha aparecido un candidato de un grupo de izquierda que ha sido condenado. Su número fija. Sí, están comunicando a todas las dependencias de la OMPE que los ciudadanos, cuando pregunten por ese candidato, el señor está fuera porque ha sido sentenciado. Está en esos planillos. Así es. De la misma forma, en sentido positivo, los 4 que hemos sido habilitados por un mandato de jueces constitucionales, un simple oficio que se comunica a la OMPE, se dice, los señores han sido habilitados por el Poder Judicial. Eso es buena fe, pero se está manchando este proceso si es que se incurre en la absurda idea de que es imposible avisar en Lima Metropolitana y a las embajadas, porque también es el voto del extranjero, que estamos en el siglo XXI. Creo ¿Pero es candidato o no usted al final? Yo soy candidato por voluntad de quienes tienen la competencia para hacerlo. Su partido, el Partido Morado. En principio, el partido, y en segundo lugar, cuando se me suspendió, estamos en un Estado de Derecho. En cualquier país civilizado del mundo, el mandato de un juez constitucional no se puede desacatar. Así que yo tengo el mandato de un juez, de una juez honorable, de una juez que tiene la mejor reputación y de personas más destacadas en el Poder Judicial, porque he tenido la suerte, por mano divina, de caer en manos de una jueza de las mejores que yo quisiera que todos sean así. Pero hay 4 candidatos que deberíamos ser, mañana domingo deberíamos poder tener inmaculado nuestro derecho a que las personas nos elijan, que es un derecho constitucional. Si no lo hacen así, estamos manchando este proceso que ya está con graves irregularidades. El jurado, incluso cuando ha cambiado las reglas de juego, haciendo que los grupos que no pasen la valla sigan viviendo, para mí son vicios que hacen que la OEA, que la Unión Europea vea al Perú como un paciente con serios problemas. No se adelante. No, todavía han dicho nada al respecto todavía. No hablen en nombre de ellos, que no han dicho nada semejante. No, pero ya nos hemos entrevistado con ellos y están monitoreando lo que está haciendo. Han venido acá, los hemos recibido, pero no han dicho. Pero lo que quiero decir es que estamos a tiempo estamos todavía, estamos a tiempo de hacer las cosas conforme a la Constitución. Quedan pocas horas, ¿eh? Sí. Don Fernando. Por favor, señor. Muy rápido, porque sé que el tiempo gana. Definitivamente, hay que ver, ya el Congreso está, el domingo se elige, ¿no? O sea, ya ver futuristamente qué va a pasar o qué necesitamos cambiar de la ley electoral, habrá que trabajarlo en el Congreso. Por supuesto. Pero ahora es la elección el domingo.
qué congresistas van a estar sentados en ese Congreso, ¿no? Para poder hacer la reforma electoral, la reforma de justicia, ¿no? ¿Qué congresistas van a estar ahí? ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como electores, independientemente de que somos candidatos para elegir ese Congreso? Entonces, ahí es un llamado a los ciudadanos a votar informadamente. No acepto yo esa idea que digan que el elector es ignorante. No, yo creo que el elector ha cambiado, ¿no? Y tenemos que hacer todos un esfuerzo docente para que el ciudadano entienda que su voto es realmente un valor. En el caso mío, que independientemente del partido, porque siempre hay los planes del partido, ¿no? Y los propios. En el caso mío, yo voy con una profunda decisión de fiscalizar, ¿no? El que no ha gestionado el Estado es muy difícil que sepa fiscalizar el Estado, ¿no? Entonces, pero la fiscalización que le toca a la gente, la piel de la gente. No es posible que una mamá pague una coima a un director de un colegio para que le dé una matrícula al hijo, sí. O una coima para que le dé una cama en el hospital, ¿no? Entonces, eso es tipo de fiscalización. Más un tema bien importante, es una nueva ley de promoción para las pymes. Hoy día ha salido, ¿no? Un tema dándole algunos beneficios a las pymes, pero ¿dónde está el acceso al crédito real? COFIDE, que es el que debe garantizar los intereses baratos de la banca. Odebrecht le debe 225 millones de dólares a COFIDE. Muy bien, el señor Alejandro Jiménez con el número 10 por Patria Segura, el señor Pedro Gamio con el número 15 por el Partido Morado y Juan Choput, el número 1 por el Partido Contigo, han estado con nosotros. Gracias, señores. Suerte para estas elecciones. Si ustedes quieren que las cosas cambien, entonces elijan candidatos, los que ustedes quieran, que crean que van a hacer que las cosas funcionen de otra manera. No votar, no escoger, es una manera de no participar. 9:20. El poder en tus manos. Elecciones parlamentarias 2020.